Acabamos de ver el prólogo de la vida de Cristo, ¿verdad? Estos todavía no hemos entrado en estudiar la vida de Cristo, ¿no? Todo esto han sido antecedentes. Por eso decimos aquí abajo antecedentes, vida, ministerio, pasión, muerte y resurrección. Estamos en antecedentes todavía. Bueno, tenemos 6 días, ¿no? Vamos a estar hasta el miércoles, así que queda bastante. Ok. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. No vamos a leerlo, pero sí a recordar, parafraseando, que le vino el mensaje al padre de Juan el Bautista de que su esposa iba a concebir. ¿Y qué hizo él? No le creyó, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a tenerlo si mira ya la edad que tengo y mi esposa? Y resulta que entonces ya él quedó mudo y no pudo hablar más. Sí, ella era estéril. Por eso es que digo yo de que el pueblo de Israel tenía muchos antecedentes para creer en Jesucristo. Y ya lo venía preparando. Belén, y antes que Belén, este anuncio de Juan el Bautista, ¿no? La anunciación de María, porque José y María mantuvieron eso entre ellos dos. Nada más nadie sabía nada, porque si no a María la iban a apedrear, ¿no? Entonces, cuando va María a visitar a su prima Santa Isabel, se me queda, sigo con la... Bueno, pero sí, era santa como usted es santo y yo soy santo, ¿verdad? Yo soy San Oscar, si vamos a la chiquita. También mi familia tiene parentesco con José Gregorio Hernández, el santo ahora, nuevo santo. Pero qué cosa, ¿no? Que tiene que pasar siglos para que una persona sea santa, cuando el Señor nos santificó en un acto. Y nosotros somos santos por título, por derecho, pero no por nada que hayamos hecho, sino porque Dios nos lo regaló. Entonces, pasó entonces la anunciación, cuando llegó, ella concibió y él no pudo hablar más nada hasta que ya había nacido el Mesías, ¿verdad? Cuando él lo vio y dijo, hoy se ha cumplido, Señor, y puedes llevar a tu sierva en paz. Eso dice que no lo hicieron en oculto, eso fue en público. O sea que la gente en ese tiempo funcionaba la radio pasillo mucho más que ahora, porque era la única manera, ¿no? Ahí no había Instagram, ni había WhatsApp, ni había nada de eso. La gente se contaba la historia uno a otro, pero usted sabe lo que pasa cuando se echan las historias uno a otro, ¿verdad? Cuando terminó el final, no es nada parecido a lo que verdaderamente se dijo la primera vez. Ok, entonces ese fue el anunciamiento de Juan el Bautista. Cuando Herodes el Grande se convirtió en rey de Judea en el año 37 a.C., ejecutó a 45 de los 70 miembros del Sanedrín. El Sanedrín, que literalmente significa sentarse juntos, o sea que era la reunión de los ancianos, en una esencia o asamblea, era la Corte Suprema de la antigua Israel. Lo que nosotros conocemos en nuestro país, en nuestro régimen legal, como la Corte Suprema, ¿verdad? 71 miembros integraron el Sanedrín, haciendo de que un empate fuera imposible. O sea, tenía que ganar uno. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las elecciones se ganan apenas con lo último. A mí me parece eso es muy sospechoso. Siempre toda la gente vota así, miti, como decimos en Venezuela. La mitad justamente por la mitad y apenas nos diferencian unos poquitos. No sé, eso me parece un poquito extraño. Pero esto viene de muy atrás, muy vieja. Acuérdense que nuestro sistema legal es romano. Las personas que estudian derecho romano, porque ellos fueron avanzados en eso, ¿no? A pesar de que fueron un imperio, hicieron bastante desastre, pero ellos trataron de hacer un sistema justo, entre comillas, ¿no? Hecho por los hombres. Cada ciudad importante en Israel tenía un Sanedrín menor, compuesto por 23 miembros. Estos son datos, vamos a decir, generales, ¿verdad? Estos tribunales menores referían casos legales o cuestiones que no podían resolver el Sanedrín mayor de 71 miembros. Es como decir, era como una corte municipal, pues. Y después al final, pues, iban hasta la instancia mayor, que era el Sanedrín. Zacarías era un miembro de la división sacerdotal de Abías. Y Abías quiere decir mi padre es Jehová, mi padre es Dios. Elisabel, la esposa de Zacarías, era una descendiente,
fíjense qué caché tenía, ¿no? De el sumo sacerdote Aarón. Y ella era prima de María. ¿Ok? De Aarón no venía la descendencia, venía de David, pero estaban emparentados, ¿no? El rey David dividió el sacerdocio de Israel en 24 grupos, cada uno sirviendo una semana en el templo de manera rotativa. Acuérdense que ellos eran, su único trabajo era el templo. Según los escritos rabínicos, cada grupo constaba de 6 familias sacerdotales. Cada familia servía un día de la semana señalada. Y el sábado de esa semana las 6 familias trabajaban juntas. Este orden laboral se seguía estrictamente. Yo no puedo decir que esto era una ordenanza bíblica o dada por Dios, pero los sacerdotes se organizaron en esta manera. Es como decir una organización, como tenemos nosotros, qué sé yo, los bautistas, las asambleas o cualquier otra denominación, ¿no? Era una forma de organizarse y hacer el trabajo. No quiere decir que fuera la única, ¿no? El grupo de Abías era el número 8 de las 24 divisiones que servían en el templo. Vamos a ver para dónde vamos con esto, ¿no? Esto lleva para algo, no estamos divagando. Tanto Zacarías como Elizabeth eran justos. En este sentido, eran creyentes, pues eran salvos posicionalmente, como somos nosotros. Porque creyó Abraham y ¿qué? Su fe le fue contada por justicia. Siempre ha sido la salvación por fe, hermanos. No es nada más de Cristo para acá. Siempre ha sido la salvación por fe. También caminaron obedientemente, o sea, caminaron rectamente delante de Dios en sus vidas diarias. O sea, eran personas de buen testimonio. Siempre hubo la fe y caminar por fe se convirtió en la obtención de la salvación. Fe, pero como yo les decía, el hombre moderno es el hombre que ejerce la mayor fe del mundo, pero la tiene puesta en el sitio equivocado. La fe es en Jesucristo. Entonces hay que decirle a la gente, no solamente ten fe, sino ten fe en Cristo. O sea, esto no es pensamiento positivo. No estamos enseñando, ni la Biblia enseña pensamiento positivo. Enseña fe en Cristo, en una persona que hemos ido conociendo y cada vez nos damos cuenta, sí, vale la pena, sí, le creo, tiene razón. Cada día agregamos más razones para creer más en Cristo. ¿Y qué va a hacer Dios con eso? Cada vez nos va a mandar una prueba más arriba, porque cuando usted está en primer grado, usted le hacen preguntas de primer grado, pero cuando usted está en bachillerato, le hacen preguntas de bachillerato, ¿verdad? Entonces esa es la madurez que Dios quiere y nos va poniendo, pero nunca una prueba más allá de la que nosotros podamos soportar. A la medida de nuestra fe, dice. La fe entonces es una realidad presente. Nosotros somos salvos del poder del pecado. Y eso es la santificación. Y seremos salvos de ya la existencia del pecado. ¿Cuándo? En la santificación, en la glorificación, cuando ya estemos con Él, donde ya el pecado no exista en nuestras vidas para nada. Ya no esté porque el Señor ya lo venció. Y fíjese, desde Habacuc y antes todavía dice que el justo por la fe vivirá. Diríamos nosotros que este es un versículo del Nuevo Testamento, ¿no? No, es del Viejo. El justo por la fe vivirá. Estamos hablando entonces del pasado, del presente y la realidad del futuro. Y va a venir esto que algunos tratan de fustigar, eso del rapto. Y mi hermano, a mí me han burlado de mí porque yo creo en el rapto. Y bueno, aquí está la palabra. Ya llámalo usted como lo quiera llamar, pero la palabra dice que nosotros seremos tomados y estaremos con Él, subiremos con Él en las nubes y luego bajaremos con Él a tierra reina por 1000 años. Eso no es fantasía. Y como creo lo otro, yo tengo que creer eso también porque eso lo dice la palabra. La misma palabra que dice que soy salvo por fe, dice que vamos a ser raptados, vamos a estar con Él, porque nosotros somos ¿qué? La iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, la novia que va a ir
a casarse con su prometido. Prometido del cual tenemos las arras, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas arras? El Espíritu Santo, en nuestra garantía. Usted está sellado. Yo ahorita pasé por migración y me sellaron mi pasaporte de que ya había entrado al Salvador. Eso ya no lo quita nadie. Alguien podrá decir que yo me fui para otro lado. Pero yo tengo testigos, mira, que hay una nube de testigos de que sí estoy acá. Ok, entonces nosotros somos salvos de la presencia del pecado en la santificación y vamos a ser salvos, perdón, de la presencia del pecado ya en la glorificación, cuando estemos nada relacionado con el pecado, porque ya las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas y vamos a estar con Cristo para siempre. Esa es la realidad de la salvación y del creyente en el tiempo. Volvemos entonces al tema, la esterilidad es un problema enorme que no tenía solución humana y estamos tratando de revertir eso, ¿verdad? Ya están haciendo fetos y todo que son ya prefabricados, vamos a decir así. Quieren hacer eso. Y quieren hacer superhumanos, todas esas cosas. No es el diseño de Dios, el diseño es que seamos así como usted y yo, imperfectos. Porque nuestra imperfección es la que hace que busquemos a Dios, que tenemos necesidad de un Salvador. Porque el que no tiene necesidad de salvación, no lo busca a Dios. El que se cree justo, no busca a Dios. Por eso es que ese sistema es verdaderamente satánico, ¿no? Perdone la expresión, es que es así. Satán es el que engaña al hombre para que se aparte de Dios y que crea que él puede hacer algo para ser salvo, algo para ganarse el favor de Dios. Es más, Dios tiene que dejarme entrar porque yo fui bueno. Ustedes lo saben muy bien, que así nos enseñaron en la Iglesia Católica mucho tiempo. No, sí, fulanito, no, ese tiene que entrar al cielo. Juan Pablo II está allá, porque sí, porque él era un buen hombre. Fue un hombre igualito que todos nosotros. Si no creyó en Jesucristo, y ahorita hago un paréntesis con las últimas cosas que ha hablado el Papa. Y vamos a decir, no es que está diciendo una rectificación 100%, pero sí está diciendo que María no es corredentora. Hermanos, y yo tengo muchísimos amigos que quiero mucho y oro por ellos porque eso de la Virgen lo tienen en la vena. Tú no puedes decir nada en contra de la Virgen. De hecho, yo no hablo con ellos de la Virgen, sino hablo de Cristo. Y un día yo sé que el Señor les va a iluminar para ellos entender de que no. Y un día estaba celebrando los 50 años de graduación del bachillerato y fuimos como el comité, fuimos a hablar con el padre que iba a dar la misa, por supuesto, porque todos eran católicos, ¿no? Entonces el padre nos dijo ese día, hablando, no sé cómo salió el tema, y dijo, no, ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Los milagros lo hace es Dios. Y hay que adorar a Dios nada más. Entonces, bueno, yo doy un amén a eso, ¿no? Yo digo que, ok, eso lo habló inspirado por el Espíritu Santo, en eso sí es verdad. Le falta la otra parte, ¿no? Para decir que también no es por obra, no es por dar a la iglesia, no es por comprar indulgencia, ni por hacer nada de eso, no es por obra, sino que es por fe, por gracia, para que nadie se gloríe. En suerte dice que le tocó a Zacarías ofrecer el incienso. La quema del incienso era un alto honor. Eso lo pueden ver ustedes ahí en la referencia. Lucas 1:10. ¿Tomaron la palabra? ¿La anotaron? Sí, ya la he hecho para atrás. Disculpen que es de ese alto honor. Okay. En verdad, generalmente, ya estas presentaciones ya tienen unos años. Nosotros siempre ponemos una sola palabra, no dos, ¿no? Pero aquí se colaron dos. Ok, vamos a seguir. La quema de incienso representa o quería representar las oraciones para Israel. Todavía en la Iglesia Católica se quema el incienso, ¿verdad? Yo recuerdo porque estaba pequeñito porque uno se mareaba con ese olor. Y entonces, bueno, para algunos eso era como un signo de espiritualidad. ¿No? Ay, sí, ¿no? Estaba uno muy conmovido, porque todo se hacía como para hacerlo sentir a uno chiquitico. Entonces, eso no está mal en el sentido verdadero, ¿no? Pero no era para que entonces alguien que se parara allí tomara ventaja de ti y te dijera lo que tenías que hacer ni nada, ¿no? Ok, es bíblico, las oraciones son.
Ajá, Carlos. Ajá. Presentarlo, no bautizarlo. Porque la presentación es una cosa y el bautizo es de alguien ya consciente que puede decidir. Porque acuérdense que el bautizo es la revelación ante el mundo de que yo ahora dejé mi vida pasada y ahora creo en Cristo y vivo para Cristo. Ese es el bautismo. Pero la presentación, Jesús fue presentado. Eh, Juan el Bautista fue presentado y todas las líneas fueron presentadas. Eran bendecidos. Exacto. Deja que los niños vengan a mí y él les ponía la mano sobre ellos, ¿no? Porque no querían fastidiar al maestro. Hermano, nosotros nos fastidiamos a Dios. Convénzase que usted puede hablar con Dios de todas y absolutamente todas las cosas que usted quiere, necesita o desee. Hable con Dios. Él es nuestro amigo fiel, dice, como dice el himno, ¿verdad? Él es nuestro amigo fiel y es verdad. El sitio donde el ángel se paró estaba reservado para el ángel del Señor. Y Zacarías temió porque a los sacerdotes se les enseñaba que un ángel solamente venía al templo si un sacerdote cometía un error en el oficio de sus funciones, o sea que venía a llevárselo. ¿Se acuerda que ellos cuando entraban al lugar santísimo iban amarrados y llevaban una campanita? Porque si entraba alguno y no estaba en paz con Dios, bueno, delante de Dios nada que no sea santo puede estar. Y morían. Y pasó más de una vez. Pasó más de una vez. Los ángeles están todavía. Sí. Ah, ok, ahí en el sitio, sí. La Shekinah de Dios estaba allí en ese momento. Ok, entonces Zacarías estaba asustado. Y aquí está un bosquejo de lo que era el templo de Herodes, ¿verdad? Con el lugar donde se hacía el sacrificio, el atrio de los gentiles, y luego ya la parte interna y donde estaba el lugar santísimo. Hermano, esa es una de las cosas más hermosas que la vamos a estudiar cuando lleguemos a la crucifixión de Cristo. Ese velo se rompió, y se rompió de una manera que no podía ser roto, porque se rompió de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y ya no hay impedimento para nosotros entrar en la presencia de Dios. Lo que podía hacer el sumo sacerdote una vez al año, ahora usted lo puede hacer todo el tiempo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? No lo merecemos, pero Él nos lo regaló y no vamos a despreciarlo, ¿verdad? No vamos a despreciar eso. Ok, el lugar donde se hacían las ofrendas, y allí estaba el ángel, ¿no? Esta es una infografía de lo que ya hablamos. Zacarías había estado orando por un hijo y el ángel le trajo buenas noticias. Desde su nacimiento, Zacarías debía de apartar a su hijo Juan para el servicio de Dios. ¿Se acuerda quién más fue dedicado? Samuel, uno de mis favoritos, ¿verdad? El deber de Juan era el de predicar un mensaje que prepararía a los judíos para la llegada del Mesías, como ya vimos. Zacarías mostró falta de fe al requerir certeza. O sea, él no dudó porque la Virgen también preguntó y a la Virgen no quedó muda, ¿no? O sea, pero había una actitud que fue diferente. Él fue como, bueno, júramelo, casi, júrame que es verdad. No, Dios no tiene que jurar, porque Él dice la palabra y es. Y nos dice a nosotros que tampoco lo hagamos, porque dice que no podemos hacer blanco uno de nuestros cabellos ni crecer yo quisiera crecer un pie más, ¿verdad? Pero no puedo. Me puedo poner unas prótesis a lo mejor y hacer algo así, pero va a ser mentira. Cuando llegue a la casa y me lo quite, voy a tener otra vez el mismo tamaño. Entonces, no se podía. Él dudaba que a su edad, él y Elizabeth podrían tener hijos. Se parece a alguien, ¿verdad? Que conocemos, ¿no? Otra pareja. Gabriel se molestó con Zacarías por la falta de confianza. Gabriel es el arcángel Gabriel, ¿no? Este sí es el de verdad. Este no es. En su palabra y su negativa para aceptar las buenas noticias. Hermano, sabe que a veces nosotros hacemos lo mismo. Como que creemos que no, pero eso no es para mí. No, hermano, las promesas que están en la palabra son para nosotros. Lo que tenemos es que vivir como hijos del rey, no como por diosero.
y Jesús era un hombre humilde. Nosotros vamos a ser humildes. Si queremos ser como Él, vamos a ser humildes también. Zacarías tendría de 9 a 10 meses de silencio para reflexionar sobre su fracaso en confiar en la palabra del mensajero de Dios. Eso no quiere decir que todos los que se queden mudos fue porque le pasó algo como eso, ¿no? Así que no se asuste. Ni juzgue al que está mudo porque seguramente no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Cuando salió del templo, los que esperaban estaban preocupados porque se dieron cuenta de que algo muy impactante le había acontecido. Él entró, se encargó de los inciensos y cuando salió no podía hablar. Algo le pasó. Y en ese tiempo creo que él no sabía el lenguaje de señas, así que no pude explicar eso tampoco, ¿verdad? Después de regresar a casa, Elizabeth concibió, verificando así la palabra profética de Gabriel. Y no fue por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ellos hicieron su bebé, pero porque Dios maneja toda la biología, no va a manejar un feto allí, si maneja todo el universo. No va a ser capaz. Él hizo que se activaran todas las funciones, tanto de Zacarías como de Elizabeth, y se concibió al hijo. Elizabeth se fue en reclusión por 5 meses. Y en el 6.º mes, se refiere al 6.º mes del embarazo de Elizabeth, o sea, cuando ya tenía 6 meses, recibe la visita. Los judíos en Jerusalén consideraban a los judíos de Galilea inferiores. Acuérdense que Galilea, Nazaret, esa era la zona donde vivían ellos. Y por eso llamaban a Jesús Nazareno, pero Jesús no era nazareno, era belereno, diría, ¿no? Porque era de Belén. No creo que no existe ese término, ¿no? Pero por eso que dicen que algunos dan el argumento de que no podía ser el Cristo porque de Nazaret no venía el Mesías. Ellos sabían de dónde venía el Mesías, sabían que era de Belén, pero no. O sea, no era en El Salvador, era en San Salvador. Había que especificar. Gracias, hermano. Ok. En una guarnición romana estaba estacionada en Nazaret para el control de la tierra. Esa era la política bajo el dominio romano, ¿verdad? Perdón, se me fue aquí. María era una mujer. Ya va. María, ¿estamos bien ahí? ¿Me la comí? ¿Acá? Ok, durante el desposorio, acuérdense que esto era el compromiso. Las personas estaban casadas, estaban comprometidas, aún no convivían, pero era como si fuera igual. Ya si tú faltabas a la fidelidad, era como si lo estuvieras haciendo en el matrimonio, ¿no? Después del desposorio, del contrato legal, periodo que generalmente duraba 1 año, el hombre y la mujer eran considerados marido y mujer, y por lo tanto la infidelidad o el engaño se castigaba con la muerte. Se parece a lo de ahora, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, vamos a vivir, ¿no? A ver, si nos va bien nos quedamos, y si no, pues me busco otra. No, eso no es lo que dice la palabra. Era 1 año que estaban justo ahí. Había muchas legislaciones muy buenas, ¿no? Los recién casados no iban a la guerra por 1 año para que se consolidara la unión de la pareja, ¿no? Para que estuvieran juntos, vivieran juntos, compartieran, se dijeran las cosas, hicieran cosas juntos, se conocieran, ¿no? Y no iba a la guerra porque había bastante posibilidad de que no regresara. Habían cosas así que eran buenas. Esta era una de esas buenas. El hombre estaba en 1 año. Eso sería como una prueba también de que en verdad la cosa iba en serio, ¿no? Porque si no, a los 6 meses, no, ya no, ahora me gusta una tsunamita que está por ahí, que sabe llevar el agua bien y pone la mesa en su santo lugar, como dice. No es así. Entonces María era una mujer con una naturaleza pecaminosa. Ay. Aquí usted no diga eso si usted va a evangelizar a un católico. Vamos a hablar por lo que nos une, por lo que sí tenemos coincidencia. Y un día Dios le va a revelar a esta persona que en verdad María necesitaba un Salvador, como ella dijo. Mi alma se contenta en Dios mi Salvador.
Ok, entonces ella era tenía una naturaleza pequeña, era una mujer normal, común y silvestre, quien apropiadamente y con ansias esperaba al Mesías. Hermano, qué bonito que ellos de verdad amaban la venida del Señor, así como nosotros amamos la venida de Cristo cuando venga por nosotros, ellos amaban que llegara el Mesías. Lo único es que muchos de ellos pensaron que ese era un Mesías político. Y mucha gente pensaron que eran como los macabeos, que iba a ir a tumbar a Roma y entonces ellos iban a ser libres ya por siempre y de Irán y de Irak y de Siria y de todos esos reinos que habían por allá, los Seleutas y todo lo que nos explicó el hermano Carlos. No, pero no era eso, porque el reino no es de este mundo, porque todo lo del mundo es pasajero. Y si tenemos un libertador humano, ese libertador un día va a morir. Y si no queda nadie que le sustituya o que tenga la misma línea, se acaba eso. Como han pasado tantos reinos y tantos gobiernos que han desaparecido, porque después que llegan como a la cúspide, se corrompen y después viene la caída, la decadencia. Pero en el reino de Dios no es así. ¿Sí? Dice que no era alguien de un valor divino, ni menos digna de adoración, ni era corredentora, ni era concebida ella también sin pecado. No, era una persona, una sierva de Dios, dice. María recibió la gracia de Dios porque a su tiempo señalado Dios la escogió. En este caso, no era porque María era sobresalientemente superior a las demás, sino que Dios la escogió en su santa voluntad. Él escogió a María como pudo haber escogido a otra. Así. No estoy seguro, pero creo que no sale el nombre de María, como si sale el nombre de Ciro. Y salió el nombre de Jesús, pero el nombre de María no dice que, dice una virgen, o la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Porque a su tiempo señalado Dios la escogió para ser parte de su plan para redimir a la humanidad. Y ella lo entendió desde el primerito momento. Y le dijo, ok, aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? María estaba confundida y perturbada, evidentemente. En humildad no podía entender el por qué ella había hallado el favor delante de Dios. Que ella iba a tener el Hijo de Dios. O sea, más que todo, eso mostró ella su humildad. Era una persona humilde. No es una persona, como me contaron a mí una vez, que si San Pedro estaba allá y tú llegabas y no te dejaba entrar San Pedro, porque él tiene la llave de los cielos, ¿verdad? No. Bueno, ok, pero según ellos sí. Entonces dice que María te podía meter por la ventana. A ese punto, hermano, eso me lo dijo a mí una persona, no, una persona ignorante, me lo dijo una persona que preparada, ¿no? Tanto intelectualmente como, usted sabe, es tremenda herejía. No, no importa, no crees en Cristo, que la Virgen te va a colar, pues te va a meter por allá, por falso. ¿Sí? Por eso es el título de corredentora. Y no es, y menos mal que lo están reconociendo, y ojalá que reconozcan la otra parte. Ella no podía entender porque había sido escogida por Dios, pues, ¿no? Y el ángel le ordenó el dejar de sorprenderse. Le dije, no, pues ya te voy a explicar. Jesús es la forma en español del griego Jesús, el cual es la forma griega del hebreo Yeshua o Josué, que significa salvación. Entonces, si yo creo en el nombre de Cristo, yo creo que Él es el Salvador. Escuche bien cómo dice el artículo. Él es un artículo determinado, ¿verdad? Aquí está mi hermana que estudió lengua. Ajá. ¿Quién es? Ok. Ajá. Pues saben que cuando se usa ese artículo es un artículo específico, determinado. No era una salvación, no era un salvador, era el Salvador. Y el Salvador excluye a todos los demás. Gramaticalmente ese es el sentido. Perdón. Gabriel le dio entonces a María 5 detalles específicos acerca de Jesús. Este será, ¿qué cosa?
grande. Él será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. Un título que indica su igualdad con el Padre. Ya lo escuchamos varias veces antes, ¿verdad? Dios le dará el trono ¿de quién? De David, su padre. Evidentemente que David no era el padre de Jesús, pero era de la descendencia. Quería decir que venía de la línea de David. Él sería, no sé, el tatarabuelo, pero no era el padre, ¿no? No quiso decir entonces esto, sino que era del linaje de David. Jesús es el hijo mayor de David que reinará en el trono de David para siempre. A David se le prometió eso, pero David murió. Salomón metió la pata y pareciera que hasta ahí como que se acabó ese historial de grandeza, ¿no? Pero no, Dios le prometió que vendría uno de la descendencia de David que iba a estar sentado en ese trono. Y ese sería para siempre, para siempre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. El reino se unirá de nuevo bajo su gobierno, hermano. Y nosotros, ¿sabe qué? Vamos a estar ahí. Amén. Su reino no tendrá fin y continuará por la eternidad. Y dice en Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Y quién va a hacer eso? El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Ok, ahora el anuncio del ángel Gabriel verifica que el hijo de María será el cumplimiento del pacto. Está ahí en Lucas en esos versículos, ¿verdad? El pacto davídico amplifica el aspecto de una semilla en el pacto abrahámico. Viene del pacto abrahámico, ¿verdad? Ok, entonces esto ya lo habíamos visto, lo estamos repitiendo, por eso no me voy a detener. La tierra, el linaje y la bendición era el pacto inmobiliario, el pacto de la tierra, el pacto del linaje y el pacto de la bendición. El pacto de Abraham que se cumplió en Cristo. ¿Por qué importa esto? Ya hablando ahora del pacto davídico, dice 3 cosas garantizadas por la naturaleza precisa de la profecía. La profecía es clarita, dice, Israel tiene que ser preservado. Sabe que en todas circunstancias, hasta en las más graves, el Señor siempre guardó un remanente, ¿verdad? Un remanente. Cuando dice que se había perdido todo Israel, no, siempre quedó un grupito que fueron fieles a Dios. Y de ahí Dios levantó un pueblo. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la historia? Y está pasando ahorita, lo estamos viendo del 48 para acá, Israel otra vez allá en la tierra y preparando el escenario para la llegada de Jesús. El hijo de David tiene que volver a la tierra para reinar en el trono de David. Él va a venir aquí a la tierra, no es otro sitio por allá especial, ni va a ser... Sí, de nuevo va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva, pero al final. Pero Él va a venir y va a habitar aquí en la tierra. Y nosotros vamos a habitar con Él y reinar con Él. Que el reino establecido en la declaración tiene que ser, otro de los términos absolutos, ¿verdad? No es por un ratico, no es por 10 años, es eterno, no es en el purgatorio, 200 años allí, entonces, y si das plática, pues entonces sale más rápido, o si te prenden más velitas o te dedican más misas, bajas. Nada de eso es bíblico y todo eso es falso. Al comprender el pacto davídico, sabemos que la paz mundial no llegará, escuchen bien, a través de la actividad social y política de la iglesia. Hermano, evidentemente nosotros estamos en un país, ¿verdad? Somos tocados también por la política. Y usted puede tener su posición política, pero no ponga su fe en los políticos. Ponga su fe en Dios. Por más bueno que sea y que parezca, porque es un hombre igual que usted y sujeto a fallas. Y además en una posición tan alta que es sujeto a ataques por todos lados. Y a lo mejor un día cae. Entonces no pongamos la fe en uno que sí sabemos que nunca va a caer, que nunca cayó y que nunca caerá. El futuro reino del Mesías. Estamos hablando proféticamente, ¿verdad? El regreso de Cristo para establecer su reino marcará el comienzo del reino milenial. Hay otros que tampoco creen en el milenio, como no creen en el rapto. Ya uno dice que el rapto es al principio, otros que es en la mitad.
luego que es al final, luego que no hay rapto. Bueno, hermano, a las personas son libres de pensar lo que quieran, pero no son libres de las consecuencias, ¿verdad? Si se toman el veneno, pero este cafecito está muy bueno. Ok. Ok, marcará el comienzo del reino milenial. 1000 años va a estar el Señor mandando aquí en la tierra. Y yo nunca he entendido por qué, cómo. Entonces esa humanidad que va a estar bajo el gobierno de Cristo por 1000 años, porque van a nacer muchos que no eran salvos de anterior, sino que son hijos, nietos, bisnietos. En 1000 años, ¿cuántas generaciones hay? Y ellos se van a levantar contra el Mesías, que está en Jerusalén sirviendo al propio Jesús con todo su... Y se van a levantar. Ese es el espíritu del hombre, hermano. Lamentablemente, nosotros no podemos confiar en el hombre. El hombre, si no lo hace en la entrada, lo hace en la salida. Entonces, no hay que confiar en el hombre. Ni en la mujer tampoco, hermano. Por si acaso. El gobierno de Cristo se extiende en todo Israel. El gobierno de Cristo se extenderá más allá de Israel y llega a todas las naciones, porque la promesa de Abraham es que en él serán benditas todas las naciones. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Nosotros hoy día y los que quedan todavía. Esperamos que sea pronto, ¿verdad? Pero si es porque otra alma conozca a Cristo, pues vale la pena que nos esperemos un día más, o una hora más, o un minuto más. ¿Por qué todo esto es importante? Porque el correcto entendimiento del reino de David significa que sabemos que las actividades de la iglesia de esta edad no están conectadas a su establecimiento. O sea que eso independientemente de nosotros. Nosotros no vamos a hacer nada para que el reino de Cristo ocurra antes. Sí estamos para anunciar el evangelio, ¿verdad? Que todos crezcan, porque en un sentido sí pudiéramos decir que tenemos un impacto, porque dice cuando ya el último crea, entonces vendrá Cristo. Y usted no sabe si esa persona que usted está evangelizando es el último. Si es el último, gloria a Dios, porque se va a enterar inmediatamente, porque va a venir Cristo. La paz mundial no llegará a través de la actividad social y política, ni aún bajo un gobierno completamente conservador, aún hasta religioso, ¿no? La pregunta de María fue una curiosidad, no de duda. Ya habíamos visto que la pregunta de ella fue sincera, no fue como de duda, sino que, explícame, ¿cómo va a pasar? Yo sé que va a pasar, pero ¿cómo? Gabriel explicó que la concepción sobrenatural del Mesías, que iba a ser por una concepción sobrenatural en el vientre de María. Ningún ser humano estaría involucrado en esta concepción. Ahorita involucramos a una tercera persona, a un médico, un laboratorio y todo para hacer la inseminación artificial. En este caso no estaba solamente el espíritu. Gabriel utilizó el embarazo milagroso de Elizabeth para validar su mensaje a María. ¿Ya en qué lámina voy? ¿Ya sigo? Ok. Dios cumple sus propósitos que se encuentran en su palabra. Dios es fiel, ¿cuántas veces? Siempre. Y como dice, había como una cosa que se puso de moda, ¿no? Dios es fiel siempre y siempre Dios es fiel. Eso es verdad. Es una paráfrasis de la palabra bíblica, ¿verdad? Sí, ok. La disposición humilde de María de someterse al plan de Dios demostró qué cosa? Su fe, que ella creía. No era que creía en el ángel, ella creía en el Dios que envió al ángel. Acuérdense que el ángel es solo un mensajero. El ángel no tiene poder en sí mismo, aunque sean más poderosos que nosotros, porque la palabra dice que ellos son superiores a nosotros. Por eso es que nunca usted se meta con un ángel, ni se ponga a discutir con Satanás. En ese sentido, Satanás es un ángel poderoso. El Señor le dijo, el Señor te reprenda. Le dijo, perdón, Gabriel, le dijo, el Señor te reprenda. Y el Señor Jesús lo paró con la palabra. ¿Y qué hizo el diablo? Decimos en Venezuela, paticas, ¿para qué te tengo, verdad? Se tuvo que ir y lo dejó. Y venían, entonces ahí sí vinieron los ángeles y le servían. Bien, entonces tenga paciencia, confíe en Dios y los ángeles van a venir y le van a dar lo que usted necesita. La recuperación de Elizabeth y la oración de María. Esta es una parte muy bonita. Casi de inmediato María visitó a su prima Elizabeth.
Ya, acuérdense que ya Elizabeth tenía 6 meses, ¿no? Le anuncia a Jesús, el ángel a María sobre Jesús y María se va para allá, donde su prima. La visita de María ayudó a Elizabeth a entender el plan de Dios. Nada es coincidencia. Todo tenía un propósito. Lo preparó Dios con amor. ¿Usted se acuerda lo del Chapulín Colorado? Dice, fríamente calculado. Yo estaba en la universidad y eso estaba de moda por allá por los 70. Y yo creé esa frase de amorosamente calculado en vez de fríamente. Porque Dios prepara todo amorosamente para nosotros, ¿no? Porque Dios es amor. Ok, entonces esto hizo que entendiera mejor Elizabeth el plan de Dios para ese bebé que ella tenía. María es bendita entre las mujeres. Y escuche bien, no sobre las mujeres. Entonces, si ella no es más que otras mujeres, menos puede ser la madre de Dios, pero madre como la que le enseñó a Jesús a ser Dios. No, ella le enseñó a Jesús a ser hombre, a ser niño. Seguramente le enseñó a lavarse, a hacer pipí, a comer, le dio pecho, todo. Él fue un hombre, un hombre. Entonces no está sobre las otras mujeres. Elizabeth enfatizó la fe de María y su visita confirmó a Zacarías y Elizabeth que Dios estaba cumpliendo sus promesas del Antiguo Testamento. Eran gente que estaba seguro que el Cristo venía. Lo que más les sorprendió era que estaba viniendo en su tiempo, en el tiempo de ellos. ¿Por qué no vino hace 400 años? ¿Por qué no vino cuando Elías? Porque el Señor es soberano, Él escoge cuándo. Y un día a lo mejor allá nos echará el cuento y la historia de por qué, si tenemos la capacidad para entender, pero eso no hace nada contra mi salvación, ¿verdad? Pero sí sería algo, bueno, no sé. A muchos decimos, cuando yo esté allá yo voy a preguntar tal cosa al Señor. Cuando lleguemos allá vamos a enmudecer, porque reconoceremos que Él, Señor, tú tenías razón, no me tienes que explicar nada, porque tú eres Dios, y yo simplemente te alabo, ¿verdad? Esta oración de alabanza está llena de entendimiento teológico acerca del plan de Dios. Vamos a ver en el 46. Déjeme ver que no sé, que no lo veo aquí. Ok, en el 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pero el 46 dice, engrandece mi alma al Señor. O sea, ¿qué está haciendo? Alabándolo, ¿verdad? Yo reconozco que yo no soy digna y que tú eres Dios, eres bueno y que eres soberano, y si tú quisiste hacerlo, amén. Pero si no lo hicieras también. Así era María, humilde, y así debemos ser nosotros. Perdón, dice, Dios es la fuente de la salvación, no de una salvación. Otra vez un artículo específico, ¿verdad? Determinado, correcto. Para algo sirvieron las clases de castellano, ¿verdad? Sí, porque ¿sabe que cuando estudiamos la Biblia, una de las clases es de gramática? Porque es tan diferente que yo diga o diga una diferencia del cielo a la tierra, ¿verdad? Entonces sí, hay que estudiar la literatura, hay que estudiar el español, la gramática, lo que se expresa. María expresó conocimiento de qué cosa? De la omnipresencia y de la omnisciencia. O sea que Dios está presente en todo y que además Dios sabe todo. No solamente sabe, sino que además lo planifica para bien. María sabía que Dios es todopoderoso y perfectamente, ¿qué cosa? Justo. Y justo era que no le iba a hacer daño a ella. Y ella seguramente en el momento pensó, ajá, ¿y cómo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a José? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Me van a apedrear? Fíjese que ella no hizo esas preguntas al ángel. Ella le creyó al ángel, le creyó a Dios, que envió al ángel. María comprendía la misericordia de Dios, o sea, como ella la había visto y con gracia, porque no lo merecía. María comprendía la aplicación del estándar justo de Dios hacia la persona que es arrogante
O sea, le pudo haber contestado, no, señor, no me echa esta broma. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Si yo ni siquiera estoy casada, ¿cómo voy a tener un hijo? Esa pudo haber sido una respuesta, ¿verdad? Sara, ¿qué hizo? Se rió. Pero el Señor no le quitó la voz a ella, fíjate. Y ella sí lo hizo, lo hizo mal. Pero bueno, Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia de ella. María sabía que Dios controla la historia a través del establecimiento y remoción de gobernantes a imperios. Hermanos, por eso que nosotros en la política, nosotros tenemos una política más importante, que es la política de Cristo, por encima de la política del mundo. Entonces, no estoy diciendo, perdón, que alguien, el Señor no lo utilice en ese campo, porque esa es una profesión y un, vamos a decir, un don, pues no todo el mundo tiene esa facilidad y tiene ese entendimiento para trabajar en esa área, ¿no? Pero nosotros tenemos una que es más grande, porque es para vida eterna. Eso es temporal por 5 años, mientras dura el gobierno o cambia el partido o algo. Entonces, no, más vale la pena invertir en las cosas que sí son eternas, ¿verdad? María reconoció la prerrogativa de Dios para dar y quitar. O sea, quitar es la palabra, perdón. María reconoció, la prerrogativa es el derecho de Dios para dar y quitar. Ajá. Sí, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, lo dice en Lucas 1:52. Y en el 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Los que confían en las riquezas las van a tener momentáneamente, pero luego eso se va a quemar allá en el fuego, ¿no? En cambio, las buenas obras que el Señor escribió para que tú y yo hiciéramos, esas no se van a quemar. Esas van a ser coronas que luego le vamos a poner a los pies de Jesús porque Él fue el que lo hizo por nosotros. María comprendió la preocupación de Dios por su nación Israel, o sea que venía para cumplir el pacto, que venía para ser el Salvador. Lucas 1:54 dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses. Después se volvió a la casa. ¿Qué quiere decir? Tenía 6 meses, él estuvo 3, o sea que cuando María regresó, estaba naciendo Juan. No sé por qué no se quedó para esto, ¿no? Pero bueno, no tiene importancia, pero indica el tiempo que ellas estuvieron juntas. Y allí seguro que el Señor estuvo contando algunas cosas para lo que venía. Porque dice que, bueno, el corazón de María fue traspasado, ¿no? También cuando la muerte de su hijo. ¿Qué madre no sufre, ¿no? Por la muerte de sus hijos. Siempre lo natural es que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a los hijos, ¿verdad? María conocía la historia de su nación y del trato de Dios en el pasado. Sabía de las promesas, ¿verdad? María probablemente regresó a casa justo antes o inmediatamente después del nacimiento de Juan. Podría yo pensar que más bien fue después, ¿verdad? Porque seguramente se quedó para ayudarla. Pero no hacen una gran diferencia. Arranca tú aquí. Adelante. Ok, está bien. Entonces le vamos a dejar el siguiente capítulo en manos del hermano Carlos. Ok, oremos.